Gloria a Dios del día de hoy, y vamos a buscar en Mateo capítulo 7 versículo 21. Este es un lugar favorito de yo predicar. He predicado muchos mensajes del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, lo que llaman el sermón del monte. Vamos a seguir orando a Dios para que Dios siga trayendo las visitas a la iglesia. Nosotros nos ponemos contentos cuando vemos visitas de la iglesia que nos visitan, y estamos más que contentos, ¿verdad?, que la hermana Luisa esté con nosotros adorando a Dios y glorificando al Señor. Amén. Mateo capítulo 7, cuando lo tengan pueden decir amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Y vamos a tocar 3 puntos nada más. Usualmente yo toco más de 3 puntos, pero hoy vamos a tocar 3 puntos. Y vamos a tratar de ser lo más breve posible que el Señor nos permita. Pero no me voy a llevar nada para casa, porque no tengo espacio en casa para llevarme nada y acumularme lo allí. Lo voy a dejar aquí todo. Capítulo 7 del libro de Mateo, el versículo 21 al 23. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Pero eso es rápido. Gloria a Dios. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino quien. Lo voy a leer otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Mire que esto está aquí bien claro. No tengo que abundar mucho en este punto. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque tú eres Dios bueno, maravilloso, glorioso y poderoso, majestuoso, oh Dios. Yo te doy gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo te suplico que el primero que tú le hables en el día de hoy sea a mí. Lo que tú me des de comer, permíteme compartirlo con la iglesia. Padre, yo te suplico que lo que tú me des a mí, Padre, permíteme compartirlo, y que tu palabra vaya y haga aquello y haga aquello para lo que tú la envíes. Bendice tu palabra, penetra la cada corazón. Si hay algo en mi corazón que choca con la palabra, Dios mío, saca aquello que no sirve en mí, todo aquello que no sirva, límpialo por tu palabra, sácalo por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a hablar de estos 3 puntos. Los que creen, los que no creen
y lo que se creen. Exacto. Aleluya. Primero, vamos a hablar del punto del cristiano, de lo que cree. ¿Qué es creer? ¿Qué usted cree? ¿Qué es creer en Dios? Es tan sencillo. ¿Qué es creer? Si yo le fuera a preguntar a usted qué es creer en Dios, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Fíjese qué cosa tremenda. Fíjense qué cosa tremenda. Los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Amado hermano, ¿saben por qué tiemblan? La palabra que me llama la atención no es tanto de que ellos creen. Amado hermano, lo que me llama la atención es creer. Por creer en Dios, creer en el poder de Dios. Los demonios creen en la majestad de Dios. Los demonios saben que Dios existe y por eso es que tiemblan. Porque saben que Dios es un Dios poderoso, majestuoso, maravilloso, glorioso. Y ellos tienen miedo porque saben que el fin que les espera es el infierno. Entonces los demonios creen y tiemblan, amado hermano. Nosotros como cristianos deberíamos de creer en Dios siempre, creer que existe. Y es una mira, amado hermano, la Biblia no trata ni de probar que Dios existe. La Biblia no trata de probar de que Dios existe. La Biblia lo da por sentado. Dios existe, punto y se acabó. No hay forma, es punto y se acabó. Dios existe. En el principio, el primer texto en toda la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo hizo. Se da por sentado, existe y se acabó. Dios existe, hermano. Nuestro espíritu. Aleluya. De que Dios existe, porque es una realidad. Si los demonios mismos creen. Cuando yo estaba viendo las noticias y se oyen diferentes rumores de lo que pasó en aquel instituto en Oregon, que dicen que el que mató a las personas que mató eran ateos que no creían en Dios. Y yo siempre le he dicho a la iglesia que se toma más esfuerzo el no creer en Dios que el creer en Dios. Se toma más fe creer que Dios no existe a creer que Dios existe. Se toma más fe porque yo veo a Dios en todo lugar. Yo veo a Dios en todas las cosas. No solamente lo veo en las montañas cuando las miro, en las nubes. Cuando veo los retratos que las naves espaciales envían del cielo a la tierra y veo lo enorme del universo y veo que aquí está la luna, aquí está el sol. No está aquí ni aquí, está aquí en dos puntos específicos. Si estuvieran unas cuantas millas más para acá, la tierra se quemaría. Si la luna estuviera un poquito más para allá, hubiera sido desastre sobre toda la tierra. Pero están en dos puntos específicos donde deberían de estar. Y los demás planetas, Mercurio, Júpiter, Saturno, Uranus, todos los planetas están en el punto, la Tierra, están en el punto donde tienen que estar. ¿Saben por lo que me dice a mí eso? A mí me dice eso que no sucedió de la nada, que no apareció con el tiempo, ¡pum!, y se formó. No, fue que Dios en su majestuosa grandeza creó el universo entero y lo puso en el lugar que cada uno tenía que ir. Me es necesario creer en Dios por esa simple razón. Creo en Dios porque a veces cuando veo a los niños pasando y se ríen, digo como dice el himno de aquel gran mexicano himnólogo que decía: creo en Dios como creo en el sol, como creo en la luna, como creo en la risa de un niño cuando va pasando. Creo en Dios porque si no creyere, mi alma huérfana fuere. Creo en Dios porque Él sí existe. Aleluya. Nos equivocamos cuando tomamos decisiones pensando que Dios no existe, pensando que Dios no es real. Nosotros tenemos que entender con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma
que Dios es real. Cuando aquel muchacho o aquel señor se paró allí y le dijo a los cristianos que se ponieran de pie para a sangre fría y de una forma cobarde y miserable levantar sus manos para matarlos, amado hermano, y aquellos cristianos se paraban y esperaban morirse, amado hermano. A veces nosotros juzgamos a las personas, las juzgamos simplemente por lo que vemos por encima. No es lo que nosotros vemos, no es lo que está por encima a veces de las personas. Lo que hace la persona, lo que te forma carácter es lo que tú has formado por dentro, por medio de años de estar escuchando la palabra de Dios, de estar creando convicciones y principios cristianos dentro de ti que se forman no tanto por fuera, sino por dentro, amado hermano, que cuando vengan de verdad la prueba verdadera, que te digan ponte de pie que te voy a matar, si eres cristiano, tú seas el primero que te ponga. No es fácil yo decirlo aquí, yo tengo que estar en aquel puente y cruzarlo cuando llegue a él. Yo no sé qué le pasó por la mente a aquellas personas, yo no sé qué le estaba pasando por la mente, pero una cosa yo sí sé, yo no puedo ser pretendiente, yo no puedo ser uno que se cree. Yo me crié en el Evangelio, yo me nací en el Señor cuando lo acepté como Salvador. Me voy a poner de pie porque no lo voy a negar. Aleluya. Yo estoy seguro que él sabía quién era cristiano y quién no. Porque por nuestro fruto se conoce el árbol. Se conoce el árbol. Y si él era de allí, ella quizá lo conocía. Él sabía quién era un pretendiente, que pretendía ser cristiano y que era un cristiano de verdad. Como quiera lo mató. Santo. Porque él no creía en Dios. Pero fíjese, en un sentido como que tiendo a ver que sí creía en Dios, o que sí la palabra le había llegado, o que sí alguien le había hablado. Quizá uno de aquellos mismos muchachos que él mató, o de aquellos mismos estudiantes que él mató, fue uno de que le habló acerca de la palabra del Señor, y por eso fue que él dijo, para que se vayan más rápido para el cielo. ¿Cómo tú vas a creer en un cielo si no crees en un Dios que mora en ese cielo? Y allí mató a 10 de ellos. 10 han muerto. Pero en realidad lo que hizo fue darle vida. Porque la muerte del cristiano es vida. Dice la Biblia, honrosa es la muerte del cristiano. Una de las cosas que decía Juan Wesley, yo se lo digo a ustedes siempre, una de las cosas que cuando le preguntaron a unos reporteros en Londres, Inglaterra, oye, ¿por qué tanta gente te sigue? ¿Por qué tanta gente sigue la religión metodista? ¿Por qué es que tanta gente te están siguiendo? Ha conmovido 2 continentes, conmoviste el continente americano y ha conmovido el continente europeo. ¿Por qué? Él le dice, porque nosotros los cristianos sabemos morir. Aleluya. Aquel que cree sabe morir. ¿Usted sabe por qué sabe morir? Porque cree. Porque cree, sabe lo que le espera después. Hay una bienaventuranza para todo cristiano que después de esto, amado hermano, se va a acabar. No importa lo que hayamos sufrido, no importa por lo que hayamos pasado, esto es corto comparado con la eternidad que viene. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿eres cristiano? No dice la estudiante, no dice, papá. Cuando él le dijo que si era cristiano, ninguno de ellos dijeron, no, cuando vieron que mató a uno de ellos, ninguno se tapó, ninguno dijo, no, todos se quedaron firmes en lo que le habían dicho, amado hermano. Es menester que nosotros entendamos y que nosotros entendamos claramente que si esto es una realidad, ese es un ejemplo tremendo, gigantesco de cómo se debe vivir la vida cristiana. Amén. Entonces, hay personas que no creen, están los que creen y cómo nosotros tenemos que creer.
¿Cómo nosotros tenemos que creer? Si yo creo que Dios existe, entonces ¿cómo yo voy a vivir como si no existiera? Si yo creo que Dios existe, ¿cómo yo voy a estar viviendo como si Dios no existiera? ¿Cómo yo voy a vivir una vida criminal? ¿Cómo yo voy a vivir una vida en desobediencia a Dios? ¿Cómo yo voy a vivir una vida que a Dios no le agrada? ¿Cómo yo voy a vivir una vida que Dios no se place en ella? Si yo soy cristiano y si Dios mora en mí y si Dios de verdad existe, yo voy a vivir mi vida, amado hermano, como si Dios existiera, y voy a vivir tratando como pueda, porque soy humano, vivir agradable a Él. Aleluya. Sentimos que no podemos, a veces que nos sentimos que no podemos seguir viviendo, a veces que no podemos vivir la vida cristiana. Son muchos los ataques del enemigo y a veces nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos de una o de otra manera, amado hermano, pero es menester que nosotros entendamos que Cristo Jesús envió su Espíritu Santo para que en estos tiempos difíciles Él nos consolara. Aleluya. Para que en estos tiempos difíciles Él estuviera con nosotros. Estamos viendo estas cosas, a veces nos sentimos miedo. Tenemos 5 o 6 candados en nuestras puertas. Le ponemos cerradura a la ventana, no hay ni quien las abra, ni para el verano, ni para el invierno. Estamos medio asustados, pero es menester que entendamos, amado hermano, que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón para darnos paz en medio de la tormenta. Amén, amén. Para darnos paz en medio de la tribulación. Yo sé que aquellos padres de aquellos muchachos, amado hermano, tienen una paz muy profunda en sus corazones, entendiendo y sabiendo que están en un lugar mejor. Que están en un lugar mejor. Son los que creen. Y están los que no creen, que son los ateos. Y dicen los rumores que el muchacho era un ateo. O el Señor era un ateo. Que no creía en Dios. Que no creía en Dios. Es bien difícil, amado hermano, yo poder comprender. Yo me acuerdo, yo estaba leyendo una historia en una ocasión, tengo un libro, lo tengo en la van, un libro que estaba contándome una historia acerca de unos ateos que iban a una convención de ateos. Iban a ir a una convención de ateos donde se estaban reuniendo todos los ateos para tirarle a la religión. Tirarle a la religión, porque ese es el fin de ellos. Ellos no es vivir su vida y ya, no. Viven por tirarle a la religión. Y se montaron en el avión para ir a esta convención y el avión empezó a jamaquearse. ¿Cómo se llama? Pues turbulencia, como siempre. Turbulencia, está bien. Pero se volvió a jamaquear otra vez, pero esta vez más fuerte. Ya empezaron a temblar un poquito. El capitán apagó la luz de no salirse de sus asientos, de amarrarse sus cinturones, y estamos pasando por una turbulencia fuerte. Y ellos, pues, el capitán tiene todo bajo control. Pero el capitán no tenía todo bajo control. Se volvió a jamaquear el avión y el capitán volvió y dice, creo que vamos a chocar. Toma en posición. Y los ateos, porque la nave estaba llena de ateos, todos de la posición que tomaron, ustedes saben que toman una posición así. Una posición así. Para cuando venga el choque, no, ellos todos se dieron la vuelta en el asiento y tomaron esta posición. Aleluya. Esa fue la posición que tomaron. Orando a Dios que le salvara la vida, pero no hay una vida más miserable que la vida, amado hermano, donde no se cree que Dios existe. La vida más miserable es aquella vida que no tiene esa esperanza, amado hermano, pero el ateo, amado hermano, aquellos no eran muy ateos que digamos, porque se dijeron, aquí nos vamos a matar y ¿qué de nuestra próxima vida? Ellos no pensaron que iban a irse a la nada, que iban a ir a un sueño eterno, que todo se iba a acabar. Parece que algunos de ellos, amado hermano, sabían que Dios existía. En lo más profundo del corazón Dios ha puesto un instinto en el hombre. Amén, amén. De que Dios existe. Aleluya. En lo más profundo del hombre. En mi corazón Dios lo puso. Cuando yo jovencito, yo sabía que tenía que haber algo más. Algo más. Después de todo esto. Yo en lo más profundo dentro de mí traté de buscarlo en diferentes cosas.
me metí a estudiar diferentes cosas, filosofías y demás. Pero la filosofía no me llenaba. Pero un día mi hermano se convirtió al Señor y me invitó para la iglesia. Y yo fui a la iglesia y yo entendí en aquel instante que el único que podía llenar ese vacío que yo sentí en mi corazón, aquel instinto que Dios había puesto en mí, el único que lo podía llenar era Dios. Era Dios. No me convertí en el momento, pero no podía vivir feliz, porque yo no podía vivir feliz, porque ya yo conocía la solución para el vacío que tenía en mi corazón y no la estaba buscando, pues no podía vivir feliz. Vivía siempre tratando de llenar ese vacío con otra cosa. Quizá hay alguna cosa más que Dios, quizá hay algo más, quizá el entretenimiento, más Dios, más otra cosa. Quizá buscarlo en diferentes lugares, de diferentes formas, diferentes religiones, pero ni la religión me llenaba, amado hermano. Los ritos y las tradiciones no me llenaban, hasta que un día por fin dije, yo le voy a dar mi corazón al Cristo de la gloria, el único que puede llenar este vacío es Cristo Jesús, Señor nuestro. Le di mi corazón, lo acepté como Salvador, y desde ese día, de aquello que hacía falta en mi vida, dejó de hacer falta. Y Cristo llenó mi corazón y me convertí en un creyente. Antes no creía, estaban los que no creen, los que creen y los que se creen. Y yo creo que los más tristes y los más peligrosos para perderse son aquellos que se creen, pero no son simplemente pretendientes. Y de que los hay, los hay. De que los hay, solo hay que dar con ellos. Miren lo que dice la Biblia, a ver si los hay. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Y aquí está la frase, ama el sufrimiento más grande en el infierno. ¿Usted sabe cuál es el sufrimiento más grande en el infierno? Algunas personas dicen, yo creo que el sufrimiento más grande en el infierno que habrá es que van a haber gusanos que nunca van a morir corriendo por todo el fuego. Otros dicen que el sufrimiento más grande que va a existir en el infierno es que el fuego, la llama, una llama que no se consume. Y de que eso existe, existe. ¿Cómo puede ser una llama que no se consuma, pastor? Si nuestro cuerpo se... Mire, si en la zarza ardiente Dios se le apareció a Moisés en una zarza que estaba ardiendo, y las zarzas son secas y tienden a coger fuego y quemarse así rapidito. Pero Moisés estaba viendo la zarza y la zarza se quemaba, la zarza estaba en fuego pero no se consumía, y se acercaba más cerca y se acercaba más cerca y se acercaba más cerca, y la zarza no se consumía. Si Dios pudo hacer que aquella zarza no se consumiera, en el infierno va a haber un fuego que no se consume y va a estar consumiendo y va a estar quemando a las personas, amado hermano. Pero ese no es el sufrimiento más grande que va a haber en el infierno para aquellos que no creen o para aquellos que se creen. El sufrimiento más grande en el infierno es del versículo 23, del versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Este es el sufrimiento más grande. La próxima frase, ¿qué dice? Apartaos de mí. Apartaos de mí. Ese es el sufrimiento más grande que va a tener el ser humano, que la presencia de Dios no va a estar en ese lugar. La poquita felicidad que tiene el ser humano hoy en día y el poquito gozo que a veces goza
y la poquita esperanza que a veces tienen sin creer en Dios aquí en la tierra mientras viven es porque Dios está en todo lugar. A pesar de que lo nieguen, aquellos que no creen lo puedan negar, aquellos que dicen que Dios no existe lo puedan negar, nosotros sabemos que Dios está en todo lugar y que Dios se mueve en todo lugar y que Rusia no va a tirar ninguna bomba sin que Dios lo permita primero y que Irán no va a atacar sin que Dios lo permita primero y que Israel va a seguir existiendo hasta que Dios diga, porque Dios es el que tiene todo el control. Amado hermano, todo el mundo está bajo el control de Dios, amado hermano, y todo se mueve con el permiso de Dios. Entonces, esa es la poquita felicidad que tiene el mundo hoy en día, pero en el infierno, para los que no creen, es una eternidad apartado de Dios. Santo eres, Señor, aleluya. Usted sabe que es ser apartado de Dios. Yo en una ocasión, hace 2 semanas de mi vida, hace como 20 años atrás o 25 años atrás, hace dos o tres semanas de mi vida, donde me atacó una depresión, un ataque directamente del mismo enemigo, porque él sabía que yo me estaba preparando para el ministerio y no estaba pastoreando todavía. Vino un ataque del enemigo sobre mi vida a tal grado y a tal magnitud, hermano, que me causó una depresión tan y tan grande mental, que yo pensaba que Dios no existía y que Dios estaba lejos y que estaba apartado de mí, que se había apartado de mí, que no había luz al final del túnel, y era algo tan y tan horrible que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Amado hermano, yo sé que aquí quizás ninguno ha pasado por depresión, pero no hay algo más feo y más oscuro, amado hermano, que uno desear la muerte y querer morirse porque piensa que Dios no existe, que Dios no está, que no hay nada, que todo esto es simplemente, amado hermano, lo que hay. Pero Dios en su misericordia, bajo el clamor de mi esposa y bajo el clamor de la iglesia, amado hermano, nos pusimos en oración y el Espíritu Santo vino a mi vida y quitó esa depresión, amado hermano. Y yo le voy a decir a la felicidad que se siente al uno comprender que lo que aquellos que no creen entienden, nos da a nosotros el deseo de buscarlo y decirle que vengan a la iglesia, que lo que van a sufrir por la eternidad no es bueno. Amén. No es bueno. Santo Dios. No es bueno. No todo el que me dice señoría es lo que se creen cristianos. Se creen cristianos. Por eso, amado hermano, yo no creo en el movimiento moderno de la prosperidad y de personas que venden el evangelio. Que si tú compras aceite ungido, cómprame una botellita de aceite ungido, cómprate un pañuelo ungido. ¿Usted sabe que venden pañuelos ungidos? Pañuelos ungidos. Los ungen con aceite. Lo meten en una bolsita o en una cajita después que se seca y te lo venden. Que si tú pactas con ellos por $1000, Dios te va a dar la prosperidad, tu carro nuevo, tu casa nueva, que Dios te va a dar tu carro nuevo, que Dios te va a dar un trabajo nuevo, que Dios te va a dar, si tú pactas y me envía $1000, Dios te va a dar esto. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos, no se vende por dinero, amado hermano. La palabra no se vende por dinero. La sanidad de Dios son gratis. La sanidad de Dios son gratis. Si hay alguien enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, pasen al frente, únganlo con aceite y la oración del justo puede mucho y le sanará y lo levantará. Esto no se vende ni se compra. Esto es gratuito para todo aquel que cree. Aleluya. Esto es gratis, pero pretenden ser cristianos haciendo mercadería del pueblo. Venden todo. Si usted no da cierta cantidad, mire cómo a veces pretenden ser.
Si usted da cierta cantidad al mes, usted está en este nivel en la iglesia. Si da otra cantidad más alta, está en este. No, amado hermano. Usted lo que tiene que creer y vivir una vida santa delante de Dios y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso Dios lo único que pide de nosotros es aceptarlo como Salvador personal de su vida, hacer su voluntad, amado hermano, viviendo vida recta delante de Él para nosotros heredar el reino de los cielos. Amado hermano, no dejen que nadie le venda, amado hermano, conejos por liebres. Amén. Santo Dios. Esto es gratis. Pretenden ser cristianos, pero no lo son. Estaba leyendo antes de venir, estaba leyendo una historia de una iglesia, creo que fue en Argentina, donde querían probar a una iglesia que siempre estaba brincando y saltando y profetizando y todo. Tremendo, wow. Todo el mundo decía, tremenda iglesia. Y vienen unos muchachos malos. ¿Saben cómo a los muchachos les gusta hacer maldad? Y se vistieron del diablo. Pero bien feo, lo hicieron bien perfecto. Esperaron de noche. Y se metieron a la iglesia por la puerta de atrás. Y empezaron a ir como hacia la gente, vestido de demonio y de diablo. Y te veían los hermanos brincando por la ventana, corriendo por la puerta, saliendo a las millas, corriendo de allí. Con miedo al diablo. Pero pudo agarrar a uno que no pudo coger para ningún lado porque estaba como algo así. Y se quedó atrapado ahí, para encima venía el diablo. Y el hombre, cuando vio al diablo que se le estaba acercando, dijo: Diablo, tú sabes que yo llevo todo este tiempo engañando a esta gente, pero tú sabes muy bien que yo soy tuyo. No pueden haber pretendientes. Tenemos que ser cristianos de verdad. Tenemos que ser hijos de Dios, porque tarde o temprano, aunque suene jocoso, nos vamos a dar con esta situación. Quizás no de esa forma, pero sí nos vamos a chocar con esa situación. El verdadero hijo de Dios conoce al otro verdadero hijo de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. La Biblia lo dice. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad que lo dice? Amén. Nosotros en realidad no estamos engañando a nadie. Hay veces que hay personas que juegan a la iglesia. Juegan con Dios. Sí, juegan con Dios. Si usted tiene algún familiar, algún ser querido que le gusta jugar con Dios, dígaselo tarde o temprano. Mira, métete a la iglesia de verdad. Deja de estar jugando con Dios. Se han ido de la iglesia porque en realidad están jugando con Dios. No es por más nada. Y usted dígaselo sin miedo a equivocarse, porque yo le voy a decir algo. Usted puede jugar con Dios, claro que puede jugar con Dios, pero Dios siempre gana. Amén. Dios nunca pierde. Dios gana siempre. Y Dios es el que va a ganar al final de cuentas. Porque a Dios nadie le engaña. Sí, Señor, aleluya. Santo Dios. Hay personas aquí en esta vida que hacen ilusiones. Usted le ve que tiene la baraja aquí, dice la baraja acá. Oh, eso es magia. No es magia nada, son trinques, ilusiones. No es magia nada. Si fuera magia, no estuviera ni aquí en la tierra. Quizás estuviera en el infierno. No es magia. No es magia, son trinques, ilusiones. Te engañan con esta mano mientras están haciendo todo, la misma baraja sacando la recta mientras deshacen la obra y aparece. Son triques, son magia, y así están muchas personas haciéndose de ilusiones dentro de la iglesia. Tenemos que servir a Dios. El tiempo se está acabando. Amado hermano, el tiempo se está acabando, se está poniendo corto. ¿Creemos? ¿No creemos? ¿O no creemos? ¿Cuál de las tres somos?
¿Creo, no creo o me creo? ¿Cuál de las tres? Yo quiero creer. Yo creo que Dios existe. Y yo creo que Él mira todito lo que yo hago, todo lo que yo hago. Pues entonces, si Dios me está mirando todo el tiempo, yo no voy a estar criticando a mi hermano. Si yo veo que mi hermano está malo, que mi hermano es uno de los que se creen o uno de los que no creen muy bien, pues entonces yo le doy la mano para ayudarle. Yo no lo critico, yo no lo humillo, yo no hablo mal de él. Yo trato de que se venga del grupo que no cree o del grupo que se cree al grupo que cree. Amén. Amén. Al grupo que cree. Yo no hablo mal de mi iglesia. Yo no hablo mal de mi iglesia. Me acuerdo en una ocasión, yo tenía un hermano en una iglesia que pastoreé allá, no le voy a decir la iglesia porque ya ustedes las conocen todas. En una iglesia que pastoreé, él invitaba a los hermanos a la iglesia, él los invitaba. Mira, ven, vamos para la iglesia, Cristo te ama, Cristo te ama. Ok, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está tu iglesia? Y él le decía, no, para la mía no. Pues tú me estás invitando, no, mira, vete para Ebenezer, para esta iglesia que está aquí. Wow, yo decía. Cuando me lo contaron, yo me subía y me bajaron. ¿Por qué no tu iglesia? ¿Por qué no tu iglesia? Tu iglesia es la mejor iglesia que existe. Ese pensamiento lo debes de tener tú en tu cabeza, amado hermano, no porque seamos orgullosos, sino porque aquí se predica la palabra de Dios. Amén. Porque esta es la verdadera iglesia, unida con millones más que hay en el mundo entero. Hacen una sola. Así es, Que es aleluya. la iglesia verdadera. Pues entonces la mejor, para que la persona se pueda salvar. No venga para que vean al pastor. No vengan para que vean al pastor o para que escuchen la música. Vengan, invítenlo para que escuchen la palabra de Dios. Aleluya. ¿Usted sabe por qué muchas personas se van de la iglesia? ¿Usted sabe por qué muchas personas se van de la iglesia? Porque lo que le están dando es paja en la iglesia. En vez de hierba verde. En vez de hierba verde. Amén. Así que invítenlo a comer. Porque todos nosotros tenemos que nutrirnos. Nadie nace perfecto ni nadie nace criado. Así que, ¿en qué grupo estamos? ¿En los que creen, los que no creen o los que se creen? Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace su voluntad. Wow. Y me acuerdo de una persona que preguntó en una ocasión, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Vamos a ser sinceros. Hay personas que ni saben cuál es la voluntad de Dios. Que ni saben. Y nosotros a veces predicamos las diferentes cosas de cómo nosotros tenemos que vivir. Mire, yo he predicado aquí muchas cosas. De cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana y enseñamos, amados hermanos, de cómo nosotros vivir y aconsejamos en la oficina, en los hogares, de cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana, amados hermanos. Yo he predicado en diferentes lugares, pero después estoy hablando con las personas, preguntándome las cosas, diciéndome, pastor, yo puedo hacer esto, pero eso no fue lo que yo prediqué que no se puede hacer. Eso no fue lo que yo prediqué hace 3 domingos, que no se puede hacer. ¿Por qué me está preguntando eso? Algo tenemos que, a veces que se nos meten guatas en el oído. El oído se llena de guatas, hay que darle encantacito para que salga. A veces nos lo damos muy duro y nos metemos la palabra por aquí y se nos sale por acá. No. Escuchemos de tal forma que aprendamos. Amén, amén. A hacer la voluntad de Dios. Usted sabe, y algún día le voy a traer este mensaje. No hoy, así que no se preocupe. Usted sabe que la fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Aleluya. Es la única forma que usted se puede salvar. Si usted le hace a alguien
Si yo agarro al hermano Iván y le doy así, entre medio de las dos orejas, así, lo desbalanceo, va a quedar desbalanceado. Si a usted le da un dolor de oído bien fuerte y usted está caminando, usted se desbalancea, porque el balance de su cuerpo está en su oído. El balance de su alma y de su vida espiritual está en lo que usted escucha, en lo que usted hace, en lo que escuchó. Dios le bendiga. Amén. Vamos a estar de pie. Y vamos a hacer una oración. ¿Cuántos se han gozado el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Si hay alguien que necesita la oración, si usted necesita la oración, mire, no se me vaya para su casa sin que oremos por usted. Yo quiero orar por usted. Acuérdese que esto es gratis, aprovechese. Esto es gratis. Esto no lo vendemos. Gloria a Dios. Todo lo que aquí se recoge, ustedes bien saben, todo se va para los bienes. Gloria a Dios. Aquí esto lo usamos porque Dios, voluntariamente, porque Dios mora en nuestro corazón. Vamos a orar. Y si hay alguien que necesita la oración, el hermano Rubén nos acompaña con un corito o un himno. Y si hay alguien que necesita la oración, pasa, yo oro por usted. No importa cuál sea su necesidad. No hay necesidad que Dios no pueda suplir. No la hay. No hay necesidad que Dios no pueda suplir. Dios puede suplir toda necesidad, toda necesidad. No hay necesidad, no hay que Dios no pueda suplir. Hermano, gloria a Dios. Padre, Quiero soñar sin ti, oh fiel Señor.